Entonces ya hemos hablado acerca de cómo Dios se reveló su plan con Abraham. Dios lo llamó amigo, entonces tuvieron una confianza. Esa es una palabra que mucha gente hasta el día de hoy no usa mucho cuando hablan de su relación con Dios. Hablamos de Dios como Padre, como nuestro Señor, Maestro, mucha gente, pero casi nadie dice, Dios es mi amigo, yo tengo confianza con Dios. Yo puedo hablar con Dios de la misma manera que yo hablo con mi mejor amigo, acerca hasta de lo mejor y lo peor de mí. Y Dios reveló a Abraham específicamente acerca de su corazón, de la perspectiva de Dios, cómo iba a ser que cuando el Mesías venía al mundo para salvarnos del pecado, cómo se iba a romper el corazón de Dios. Entonces Él quiso que Abraham sintiera eso, cuando Él también entregó a su hijo. Obviamente Dios no permitió que matara a su hijo, pero le quería mostrar ese mismo dolor, ese mismo que tú sientes, eso voy a sentir yo. La diferencia es que yo no voy a parar, voy a dejar que esto pase para salvar al mundo. Entonces, ¿quién sabe que yo estudié 2 años en Kansas City, en la ciudad de Kansas City, allá en Missouri? Y allá, obviamente, yo fui ya con un base bíblico muy, muy profundo, porque yo había pasado muchos años, no solamente predicando, pero en un colegio cristiano. Fue una inversión que hicieron mis padres y hasta el día de hoy estoy muy, muy agradecido por eso. Entonces yo fui ya con un base muy, muy fuerte, pero yo aprendí más. Yo estoy muy agradecido por eso también. Y hasta el día de hoy, por eso siempre les digo de que la Biblia es como una mina de oro. Sigues excavando y excavando y excavando, vas a encontrar más y más tesoro. No sé, lo bueno es que no te aburres de este libro. Gloria a Dios por eso. Y algo que yo aprendí cuando, yo me acuerdo, era el primer año en el segundo semestre. Entonces el semestre allá dura 4 meses. Y cada viernes teníamos como una reunión. Teníamos el servicio de los domingos en la iglesia. Si algún día visitan Kansas City van a ver de lo que estoy hablando. Pero los viernes teníamos el grupo, no era para el público. Los domingos el servicio cualquier persona está bienvenido para venir. Pero los viernes era reservado, el líder de IHOP se llama Michael Bickle, entonces le dicen Mike. Entonces él tenía una enseñanza y hacía series específicamente para los alumnos de la universidad. Y me acuerdo que en el segundo semestre de mi primer año, esto fue el 2016, y me acuerdo, de que él nos empezó a hablar acerca del rey David. Imagínate, tomó 4 meses para poder leer y estudiar toda la vida del rey David. Su historia está en la Biblia, más que todo en los libros de primera y segunda de Samuel, y también un poco está incluido en primera y segunda de Crónicas, pero más que todo en los Samueles, como muchos dicen. Y el día de hoy obviamente no voy a contarles toda la historia de David con cada detalle, porque su vida fácilmente se podría hacer una telenovela muy, muy buena de su vida, mucho drama. ¿Han hecho películas? Por ejemplo, ¿quién ha visto la película King David? Creo que es del año 84, si no estoy equivocado. ¿Quién conoce al actor Richard Gere? De casualidad. Él hace el papel del rey David. Yo desde niño, mis padres te pueden contar, y me encantaba esa película. Pero aún así, primeramente, habían, en inglés lo decimos inaccuracies, cosas que realmente no estaban en la Biblia. Y porque la película creo que dura un poco más de 2 horas. Es larga la película, pero no tan larga. Tú no puedes incluir todos los detalles, solamente los highlights, como el resumen de un partido de fútbol. Lo más importante, muestran esa película de cómo empieza la vida de David. Y para entender todo eso tienes que entender toda la historia del Antiguo Testamento que nos está preparando para la venida del Mesías. Por eso yo dije, eso empieza primeramente, obviamente en Génesis, con la creación y con la caída del hombre, del pecado. Y Dios elige una familia, la familia de Abraham, y a través de él yo voy a traer el Mesías al mundo para bendecir a las naciones. Y vemos cómo hay una guerra espiritual en todo el Antiguo Testamento. Dios prometió una semilla, en el hebreo, será. Entonces, en la meta del enemigo siempre ha sido aplastar esa semilla antes de que esa semilla aplaste a él. Entonces, por eso ves una y otra vez que el pueblo de Israel es tentado y pasa por muchas circunstancias y muchos problemas, y hasta son llevados como cautivos, eventualmente a Babilonia. Pero todo esto es simplemente una guerra. Lo que pasa acá en este mundo, en lo físico, es una manifestación de un conflicto espiritual. Entonces el ejemplo de la vez pasada, cuando estábamos hablando de Moisés,
era de que el enemigo quería mantener el pueblo como esclavos en este pueblo, en Egipto, porque Dios había prometido que el Mesías iba a venir en lo que ahora conocemos como la tierra de Israel. Y Dios usó a Moisés y toda esa historia, que los que estaban acá la vez pasada, de mostrar cómo el Mesías iba a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Entonces ya tenemos claro de la historia de Abraham que Dios quiere salvar al mundo, quiere salvar a nosotros. Pero la pregunta, ok, nos quiere salvar, pero ¿de qué exactamente? A través del Éxodo y la vida de Moisés, ahora sabemos, ok, Dios nos quiere salvar al mundo, específicamente de la esclavitud del pecado y a través de la sangre del Cordero. Ok, ahora tienes el puzzle, el rompecabezas, tienes los pedazos ahora. Y ahora sigue fluyendo. Nos está salvando del pecado y lo va a hacer a través de su Hijo, a través de su sangre derramada. Pero ¿a qué exactamente nos va a salvar? Porque nos rescata, pero en inglés, now what? ¿Y ahora qué? ¿Qué esperamos después? Oye, estoy salvo. Ahora estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Dios tiene una responsabilidad para los que ha salvado, para su iglesia. Entonces en David vemos qué es el propósito de Dios que tiene con el Mesías, porque decimos de que Moisés fue como un tipo, tú ves un paralelo con Moisés y el Mesías, con Jesús, en un aspecto de cómo Él es el Salvador, el libertador de su pueblo, y eso es cierto. Pero en David vemos otro paralelo, otro aspecto del Mesías. Y para entender eso tienes que entender un poco de la historia, sin ir en tanto detalle. Eventualmente, como vieron en ese mapa, eventualmente después de literalmente 40 años en el desierto, el pueblo de Israel llegaron a lo que ahora conocemos como Israel. En esa época se llamaba Canaán, o la tierra prometida. Y obviamente Moisés murió, Josué conquistó la tierra. Después de que él murió, hubo una serie de jueces. ¿Quién acá le gusta Canada's Wonderland? A mí no, personalmente. Porque soy muy tacaño, no me gusta que una pizza cuesta $20. Pero lo que tú ves es que han subido a las montañas rusas, en inglés roller coasters. Todo el libro de los jueces es un roller coaster. Siempre empieza con lo mismo. Un hombre de Dios muere, entonces la gente cae en el pecado. Entonces Dios te permite que un pueblo les conquista y los castigue, se arrepientan, Dios los salva, ese salvador muere y sigue el ciclo, como creo que más de 10 veces en los jueces. Eventualmente Dios, ¿quién conoce la historia de Samuel? De casualidad. En otro momento voy a hablar acerca de su vida. Pero él fue el último de los jueces, y la razón es que cuando él era profeta, la gente le pedían, por favor, danos un rey para ser como las otras naciones. Y al inicio Samuel dijo, pero Dios, Elohim, es nuestro rey. ¿Para qué necesitamos un hombre? Pero necesitamos un rey que podemos ver, que podemos hablar cara a cara, no solamente no solo un rey invisible que habla a través de profetas. Dijo, ok, bueno, voy a hablar con Dios y a ver qué me dice. Entonces Dios le dijo, ya, dales lo que quieren, dales un rey. Pero les digo, I warn you, en inglés, les estoy advirtiendo de que se van a arrepentir. Entonces, el primer rey, ¿cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Inicialmente Saúl era un hombre de Dios, Dios lo eligió y Samuel lo ungió con el aceite como el primer rey de Israel. Al inicio amaba al Señor, pero con el orgullo y con todas sus victorias materiales y sus posesiones materiales, eventualmente él empezó a rebelar contra Dios. Por ejemplo, en varias ocasiones él directamente desobedeció a Samuel de la palabra de Dios. Creo que los dos ejemplos que está dando en la Biblia específicamente era la primera, que tenían que esperar antes de ir a la batalla para pelear contra los filisteos, que era el enemigo de Israel en esta época. Tenían que esperar que Samuel viniera para dar la ofrenda, para dar el sacrificio, para bendecir al pueblo. Pero fue impaciente Saúl, y como no llegaba Samuel, él mismo tomó el rol de sacerdote. Acuérdense de que Samuel no solamente era un profeta y no solamente un juez. ¿Quién lo crió? Elí. ¿Y qué era Elí? Un sacerdote. Él fue literalmente criado en el tabernáculo, lo que vino antes del templo. Entonces él también tenía el rol de sacerdote. Y justamente cuando ella terminó de cocinar la cabra que estaba ahí, ¿quién estaba detrás de Saúl? Samuel, llegaste al fin. ¿Por qué hiciste esto?
esto no es tu lugar, tú eres rey, tú no eres sacerdote. Entonces lo mandó a la guerra y le dijo, ok, bueno ya, esto te puedo pasar por alto, pero Dios dice que tienes que eliminar a este enemigo, los hijos de Amalek. Los que no saben de eso, era el primer enemigo que había peleado contra el pueblo de Israel después de que salieron de Egipto. Entonces Dios les quería castigar, entonces dijo, mátenlo a todos. Yo no quiero que nadie se quede vivo, ni siquiera los animales quiero, porque está tan contaminado ese pueblo con sacrificios de niños y muchas otras cosas que no voy a entrar en este momento. Yo quiero que elimines esa raza. Entonces él va a la batalla, pelea, los vence, pero trae todo lo mejor de los animales a Israel. Entonces él regresa a Samuel diciendo, hice todo lo que me pedías. Y él dice literalmente, entonces ¿por qué puedo escuchar? ¿Por qué puedo escuchar todos esos animales que has traído de la nada? Y Saúl trata de usar una excusa y dice, pues para sacrificar, pues, como te amargaste la vez pasada de que yo ofrecí el sacrificio, ahora mira todos los sacrificios que puedes hacer ahora. ¿Y qué le dice Samuel? Dios quiere más tu obediencia que tu sacrificio, y por eso Dios va a tomar el reino de ti y lo va a dar a otro. Entonces tú ves la primera figura profética. ¿Quién sabe la historia de esa mujer que tenía el flujo de sangre que tomó el manto de Jesús y fue sanada? Algo muy interesante que yo leí, nunca me había dado cuenta, literalmente en 23 años, hasta que yo leí esto. Saúl se arrepintió y dijo, sí, es cierto, yo pequé. Entonces él se puso de rodillas ante Samuel y dijo, perdóname, por favor, no lo voy a hacer otra vez. Y esta vez Samuel ya se dio cuenta, el Señor ya le había hablado diciendo, ya he rechazado a este hombre, voy a elegir a otro como rey. Entonces le dice, bueno, que el Señor te perdone. Entonces él se da la vuelta y Saúl toma el borde de su manto. Yo nunca me había dado cuenta de este paralelo, pero lo rompe de casualidad. Se abre y esto fue nuevo. No, mentira, no dice eso. Le dice, de la misma manera como te has arrajado mi manto, Dios está tomando el reino de tus manos. Entonces en esta ocasión, porque él no tenía fe, realmente estaba, como decimos en inglés, sorry, muchos en Canadá decimos, sorry para todo. En inglés decimos, you're sorry that you got caught. Estás diciendo sorry porque te descubrieron, básicamente. No realmente había un arrepentimiento, no había una fe auténtica. Entonces cuando él alcanzó la unción de Dios sin esa fe, le vino como juicio hacia él, una condenación. Pero cuando la mujer que estaba sangrando alcanzó el borde del manto de Jesús con fe, no recibió juicio, recibió la bendición y la unción de Dios que la sanó. Jesús dijo, yo sentí, ¿qué dijo Jesús? Unción salió de mí, o poder, en otra traducción, poder salió de mí. Entonces yo me di cuenta, wow, mira la diferencia, porque mucha gente en la iglesia me he dado cuenta que y hasta el día de hoy en la iglesia tradicional van a lugares santos. Por ejemplo, la gente van, por ejemplo, a Israel, van a la tumba de Jesús, van al Gólgota, van a todos los lugares donde estaba Jesús, y asumen que simplemente estando ahí en un lugar, físicamente un lugar santo, van a recibir la bendición de Dios. Lo que no se dan cuenta de que lo están tratando, como decimos en inglés, como un lucky charm. ¿Cómo traducirían eso? Como, un amuleto que te da suerte, algo físico que da suerte. No es ningún esfuerzo de tu parte, esto tiene todo el poder que tú necesitas. Me di cuenta de que podemos abusar de la gracia de Dios. Es cierto de que la unción de Dios sí puede estar sobre algo físico, por ejemplo en el tabernáculo como tenemos acá. Pero ¿qué pasaba cuando alguien entraba al lugar santísimo indignamente? Entonces eso es el primer paralelo. Entonces Dios dijo, yo voy a elegir otro que está conforme a mi corazón. Entonces David fue el menor. Lo que no saben esto, su papá se llama Jesse, y él fue el hijo menor entre todos sus hijos. Dios le dijo a Samuel, anda a la ciudad de Belén. Ese es el primer paralelo. En la ciudad de Belén hasta el día de hoy es una ciudad de pastores. No pastores de la iglesia, pastores de ovejas. Entonces David era un pastor, él cuidaba las ovejas. Dios le dijo, anda a Belén, vas a encontrar un hombre que se llama Jesse. Yo he elegido uno de sus hijos. Él tenía 7 hijos. Uno de ellos va a ser el próximo rey de Israel. Yo quiero que tú andas con tu aceite y lo unges como el rey.
Entonces él entra a la casa, lo saluda a Giesi. El profeta, ¿qué tal? ¿Qué hace? Entra, entra. Le dijo, el Señor me ha dicho de que uno de tus hijos va a ser el próximo rey. Ya. Entonces llama a todos los, del mayor hasta el menor, excepto David. Y hasta Samuel inicialmente dice, tiene que ser uno de estos. Esos son hombres fuertes, son guerreros, estaban en el ejército del rey Saúl. Aseguro que va a ser uno de estos. Pero Dios le dice, el Señor no es como tú. Dios no es como el ser humano, que juzga por las apariencias. Porque Dios juzga basado en el corazón. Entonces, el Espíritu Santo le está hablando a Samuel. Cada uno, no, este no, este no, este no, este no, hasta que ya no quedan. Y dijo, oye, Jesús, ¿estás seguro que no tienes ningún otro hijo? Sí, el menor, creo que está con las ovejitas ahí en el campo. A ver, llama a uno de los hermanos, agarra a tu hermanito, a ver, tráigalo. Y Dios dice, despreciado por su propio padre, que ni siquiera tuvo la fe de que este hijo físicamente tenía una chance para ser el ungido rey de Israel, del pueblo de Dios. Sí, él, y Dios elige a él y lo unge como rey. Y todos sabemos la historia de David y Goliat. Creo que es el más popular. Esa historia, para los que están curiosos, es 1 Samuel capítulo 17. Si tenían esa curiosidad nomás. Pero obviamente estoy pasando muchos detalles, porque la historia tiene muchos detalles y es muy interesante. Pero la parte que llama la atención es que después de que él derrotó a Goliat, él fue un hombre victorioso de guerra. Él fue comandante del ejército de Saúl. Y Saúl se dio cuenta de que este era el que fue profetizado para ser el rey de Israel. Entonces el enemigo tomó control de él. Los que no saben, David también tocaba el arpa, y cuando él tocaba, la unción era tan fuerte que esos demonios que atormentaban a Saúl se iban. Entonces, ¿qué te dice eso acerca de Saúl? Que tenía problemas espirituales. El enemigo, como Judas, tomó control de él, y hasta en varias ocasiones él trató de asesinar a David. Y hasta su propio hijo, Jonathan, el hijo del rey Saúl, se hizo el mejor amigo de David y lo defendía. Oye, ¿por qué no quieres dañar? Este es un soldado más leal en el ejército. Mira todas las victorias que ha hecho para ti. Y en amargura le agarró una lanza y casi lo mata a su hijo. Gracias a Dios tenía mala puntería. Pero el enemigo lo estaba usando para tratar de matar, porque él será la semilla del Mesías. Dios eligió a él para llevarlo. El Sará pasó por la semilla del rey David. Eventualmente Dios juzga finalmente a Saúl y lo permite. Bueno, él realmente, lo que pasa es que él comete suicidio después de ser derrotado por los filisteos. Pero después de la muerte de Saúl, la corona lo ponen sobre la cabeza de David, porque todo Israel sabía de que él fue ungido por Samuel como para ser el próximo rey. Entonces, cuando David es rey, dice la Biblia de que lo primero que hace es que él toma la capital, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén como su capital. En esa época era Hebrón. Pero algo le decía, su espíritu decía, no, esta ciudad es importante. Esto va a ser la ciudad del rey. Justamente donde murió y resucitó Jesús, en Jerusalén. Que es la ciudad, que es la montaña donde Dios llevó a Abraham y Isaac para sacrificar a su hijo. Moriah, que queda en lo que ahora conocemos como la ciudad de Jerusalén. Y obviamente David no era un hombre perfecto. Todos sabemos acerca de sus pecados, que el más famoso es todo ese asunto con Betsabé y con Urías, que creo que hemos hablado bastante acerca de eso. Eso no fue el único pecado que cometió. Hay una razón por qué él tuvo que escribir el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, diciendo: Dios, conforme a en tu bondad, perdóname, dame un nuevo corazón. Pero algo muy interesante es el Salmo 22. Pueden sacar esto. Mira, el libro de los Salmos tiene 150 salmos en total. De esos, David escribió 73, casi la mitad. Y esto, cuando yo estaba haciendo mi tarea básicamente para esta prédica, yo ya sabía de que esto era un salmo profético, pero hay muchos más detalles que no me había dado cuenta hasta recientemente, unos años atrás. Algo que tienen que entender acerca de la cultura judía, específicamente con los rabís. Los rabís eran como los pastores de esa época. Los rabinos, es de que muchas veces, para que la gente entienda un mensaje o entienda de lo que está hablando, él no tenía que decir todo el salmo.
Por ejemplo, ¿quién acá ha leído Salmo 119? Es el salmo más largo de toda la Biblia. Tiene creo que 156 versículos, si no estoy equivocado. Entonces muchas veces era muy común que los rabinos digan solamente la primera frase, el primer versículo de un salmo, y la gente entendía, ok, ya está hablando acerca de esto. Por ejemplo, como un ejemplo, si yo digo, el Señor es mi pastor y nada me falta. Salmo 23. Los que han leído los salmos van a entender. O el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Eso es el Salmo 27. Puedes hacer esto con cualquier otro salmo. Que bendiga mi alma al Señor, todo mi corazón. Eso es del Salmo 103, por ejemplo. Entonces, algo interesante, cuando Jesús está en la cruz, Él dice en el arameo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido al español, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo estoy leyendo de la nueva versión internacional. En esta versión, ahí arriba, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, mucha gente, especialmente la gente que estaban ahí en la cruz ese día, asumieron de que simplemente Jesús estaba quejando del dolor de estar en una cruz. Te puedo decir, no soy ningún experto, pero eso no se ve muy cómodo. La gente asume de que estaba quejando del dolor, que estaba quejando, ¿por qué? Oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué me has abandonado? Hasta que te das cuenta de que Jesús también era rabino, Él enseñaba en la sinagoga. Entonces Él diciendo esto, estaba diciendo a la gente, prestan atención a este salmo. Ok, vamos a leer este salmo. Entonces empieza con el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acá no sé qué versión del Biblia tendrán ustedes. Acá voy a leer de la nueva versión internacional. Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Ahora, prestan atención al versículo 6. ¿Quién acá ha visto la película La Pasión de Cristo? Ahora mira, pero yo gusano soy y ya no soy hombre de apariencia. La gente se burlan de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí y lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo salva. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. ¿Suena familiar? No sé si en los 4 evangelios está la historia de la muerte de Jesús, y en cada uno la gente decía estas mismas palabras. Mientras que colgaba ahí. Del versículo 12. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan, contra mí abren sus fauces leones, se rugen y se desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, deslocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado. En inglés dice dogs, perros me rodean. Y eso quizás es un insulto. No, para los judíos los perros eran como una jerga, como derogatorio de los gentiles. Entonces está diciendo, los gentiles, los que no son judíos, me han rodeado. Y mira lo que dice acá. Me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado mis manos y mis pies. ¿Quién ha escuchado este salmo antes del día de hoy? Muy pocos, entonces hoy están aprendiendo algo. Entonces, una época cuando ni existía la crucifixión. La crucifixión, de la manera como Jesús lo experimentó, fue creado por Alejandro el Grande, Alejandro Magno, se dice en español. Entonces, 1000 años antes de Cristo ya había una profecía inspirada por el Espíritu Santo. Lo que Dios hizo es poner a David, como era el paralelo del Mesías, te voy a poner en la posición, en el Espíritu te voy a llevar a un lugar para que tú puedas sentir y experimentar el dolor que el Mesías va a pasar. Entonces estoy seguro de lo que hizo el Espíritu Santo, de la misma manera como lo mostró a Daniel, a Abraham, a Moisés y a Juan en el libro de Apocalipsis, lo llevó al futuro, pero de la perspectiva del mismo Mesías, y él está viendo todo lo que le está pasando,
y hasta está viendo los clavos en sus manos y sus pies. Puedo contar todos mis huesos. Entonces ninguno de sus huesos había sido roto. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Mira esto, versículo 18. Se reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes. ¿Qué es la probabilidad de que David pudo adivinar 1000 años antes de la crucifixión de Jesucristo todos estos detalles que ahora podemos sí ver 1000 años después en los evangelios? Dios le mostró a él este aspecto, que Dios nos iba a salvar al mundo a través de Abraham de la esclavitud del pecado, pero el precio por esa salvación, por esa liberación, iba a ser un precio muy alto. Iba a ser la misma sangre del Cordero de Dios. Y ahora tú has experimentado ese dolor, pero cuando ya pasaste por todo eso, porque mira, el Salmo 22 fue escrito en la época cuando David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl literalmente lo estaba persiguiendo con una lanza para matarlo. Pero cuando ya pasó por toda esa tribulación, ¿en qué resultó el rey David? Él fue coronado como el rey de Israel. Exactamente lo que nos dice el Nuevo Testamento, de que ¿qué hizo Dios? Después de que Jesús fue obediente a la cruz, esto es de Filipenses capítulo 2. Él fue obediente hasta la muerte en una cruz. Y por esa razón que hizo Dios, lo exaltó y le dio el nombre sobre todo el nombre. De que al nombre de Jesús, toda rodilla y toda lengua confesará de que Él es el Señor. Entonces Dios, el plan de Dios para el Mesías, sí, va a pasar por todo esto, pero con su muerte va a derrotar el poder del pecado. En su resurrección va a derrotar el poder de la muerte. Y ahora va a reinar como rey. Y nosotros que hemos sido redimidos y salvos por la sangre de este cordero, que ahora es rey, ahora ya no es cordero, ahora es león, y vamos a reinar con él. Entonces eso ha aprendido del IHOP. Me lo dijeron en inglés, te lo voy a traducir al español. En Abraham, Dios nos va a salvar, en Moisés, del pecado, y David, a un reino eterno. Y en Jesús, a través de su único Hijo. Entonces, mira, el punto que les quiero dar, solamente es, mira, para esta serie te he dado solamente 3 ejemplos, de los 3, yo diría más o menos los más grandes del Antiguo Testamento. Todo el mundo, hasta si no sabes mucho de tu Biblia, por lo menos has escuchado de Abraham, de Moisés y del rey David, mínimo. Obviamente si lees más te vas a enterar de gente como por ejemplo Elías y de Isaías, de José, de Isaías, de Daniel, también hombres de Dios, y Dios también les reveló cosas. Pero mira, con solamente un conocimiento básico del Antiguo Testamento, tú ves el valor. Porque muchos cristianos del día de hoy dicen, el Antiguo Testamento ya no importa, ahora solo nos sirve el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tiene sentido sin el Antiguo. Pero también los judíos del día de hoy, que solamente tienen el Antiguo, tienen las promesas de Dios, tienen todas estas profecías, tienen este tesoro, pero no quieren ver al Cordero ahí en la cruz. No pueden creer, no, este que murió de una forma tan terrible como lo acabo de describir acá David, este no puede ser el Mesías. Bueno, lo bueno para nosotros es de que ese Mesías no se quedó ahí colgado en la cruz como ves en muchas iglesias. Él vive, Él reina, y nosotros, si ponemos nuestra fe en Él, vamos a reinar con Él. Gloria a Dios.